Em, en el día de hoy vamos a presentar la teoría 2.3 de fenomenología. Como contenidos tenemos, en primer lugar, los fenómenos que han sentido a nuestro tema, el dominio y rango de funciones polinómicas. En segundo lugar, vamos a establecer los contextos fenomenológicos. En tercer lugar, vamos a identificar las subestructuras matemáticas para posteriormente organizar esos fenómenos en los contextos PISA y finalmente analizar fenomenológicamente nuestro tema dominio y rango de funciones polinómicas. Bueno, con respecto a los fenómenos que han sentido al dominio y rango de las funciones polinómicas, nos fuimos o recurrimos, perdón, a los usos a los usos de este tema. Entonces, en primer lugar, tenemos que nos sirven para modelar fenómenos naturales y físicos, interpolación de datos, problemas de optimización, criptografía, procesamiento de señales, estudios demográficos y de publicidad y finalmente análisis de sistemas de control. Para determinar los contextos fenomenológicos del dominio y rango de las funciones polinómicas, nos basamos en el comportamiento final de la función polinómica. ¿Qué es el comportamiento final de la función polinómica? Es la descripción que se tiene cuando X es muy grande, ya sea en dirección positiva o negativa. Pues de acuerdo a ese comportamiento final, nos dimos cuenta que para cada fenómeno identificado existen inicialmente cuatro comportamientos finales. Eso lo relacionamos con las subestructuras matemáticas que identificamos que son el grado del polinomio, ya sea par o impar, y el coeficiente, el signo del coeficiente, ya sea positivo o negativo. Además, como contexto fenomenológico, también establecimos el tipo de valores del mismo fenómeno, porque podemos tomar un fenómeno que tenga valores finitos o un rango de valores. Entonces, combinando esos 6 contextos fenomenológicos, establecimos 8 subestructuras de las funciones polinómicas. Aquí nos basamos también en el tipo de dominio, ya sea discreto o continuo. ¿Y por qué 8? Porque solo una función polinómica puede estar en una de estas 8 subestructuras, comprobando así que las subestructuras deben ser disyuntivas entre sí, perdón. Para establecer la relación biunívoca entre las subestructuras de los contextos fenomenológicos y fenómenos del dominio y rango de las funciones polinómicas, entonces, como dije previamente, a partir del fenómeno identificamos su contexto fenomenológico, que es el crecimiento de las ramas izquierda y derecha, me refiero al comportamiento final de ese polinomio. Eh, para ese crecimiento en ambas ramas parabólicas, establecimos la estructura que ese coeficiente principal debe ser positivo, el grado del polinomio debe ser impar y el rango de la función pertenece a todos los números reales. Asimismo, para los fenómenos identificados en la segunda estructura, nos dimos cuenta que el comportamiento final de ese polinomio es que tienen en ambas ramas, tanto la izquierda como la derecha, un decrecimiento. ¿Por qué? Porque su coeficiente principal es negativo, el grado del polinomio es impar y el rango de la función sigue siendo todos los reales. Es por eso que nosotros determinamos nuestra subestructura a partir del dominio y no a partir del rango, porque si lo determinamos a partir del rango, no íbamos a tener una relación biunívoca entre la subestructura y el contexto fenomenológico. Para los fenómenos identificados en la tercera subestructura, pues el contexto fenomenológico radica en que hay un decrecimiento de su rama izquierda y un crecimiento en la rama derecha. ¿Por qué? Porque su coeficiente principal es positivo, su grado del polinomio es par y el rango de la función es desde un mínimo local al infinito.
Asimismo, en el último contexto fenomenológico que aborda un crecimiento de las ramas izquierda y un decrecimiento de la rama de la derecha, como subestructura es porque su coeficiente principal es negativo y el grado del polinomio es par y su rango es desde menos infinito hasta un y máximo. Para identificar los contextos PISA asociados a los fenómenos eh, establecidos, nos basamos en los contextos fenomenológicos. Entonces, para los contextos fenomenológicos de un crecimiento, sus ramas izquierda y derecha, encontramos los fenómenos de diseño de un tanque de gasolina en el contexto científico y diseño de pista de BMX en el contexto personal. Para el decrecimiento de las ramas parabólicas izquierda y derecha, tenemos como contexto científico el movimiento con fricción y como contexto social, estudio de mercadeo. Para el crecimiento, para el contexto fenomenológico del decrecimiento de la rama izquierda y crecimiento de la rama derecha, tenemos como contextos profesionales la síntesis de químicos y como contexto científico el espacio en el movimiento del uniformemente acelerado. Y finalmente, para el contexto fenomenológico del crecimiento de la rama izquierda y el crecimiento de la rama derecha, tenemos como contexto científico el caída libre y como contexto social el crecimiento poblacional. Así organizamos los fenómenos del dominio y rango de las funciones polinómicas de acuerdo con los contextos fenomenológicos. Finalmente, tenemos como el análisis fenomenológico del tema. Eh, pues, como lo dije inicialmente, identificamos cada fenómeno en los cuatro contextos PISA. ¿Por qué diseño de una montaña rusa o pista BMX como personal? Puesto que tiene que ver con los deportes. Eh, en el laboral establecimos el espacio recorrido pero uniformemente acelerado, puesto que abarca el contexto profesional. En el social identificamos los cambios de población y estudios de mercadeo, porque el social abarca pues, estudios de publicidad y demografía. En el científico, pues sí identificamos muchos fenómenos, la caída libre, el movimiento uniformemente acelerado, puesto que modelan fenómenos naturales. Entonces, para cada tipo de fenómeno, establecimos el contexto fenomenológico de acuerdo al comportamiento final de esa función polinómica y asimismo para el tipo de valores, ya sea valores finitos o un rango de valores. Eso depende de qué, del fenómeno previamente analizado. Ya con esas 6 contextos fenomenológicos, determinamos las 8 subestructuras que mostré en la tabla 2. Esas subestructuras se basaron básicamente en el grado, ya sea par o impar del polinomio, el signo del coeficiente principal y el tipo de dominio, ya sea continuo o discreto, que eso depende del rango de valores finito o continuo del fenómeno analizado. Y listo. Muchas gracias.